El tema que vamos a tratar aquí es caída libre. Lo que vamos a analizar son las características y algunas fórmulas para calcular qué es lo que pasa cuando un objeto cae sin que tenga una velocidad inicial. El ejemplo más típico es la manzana cuando cae de un árbol o cualquier fruta que cae de un árbol, o si nosotros nada más dejamos caer algo pero no lo aventamos, sino que nada más estamos viendo cómo es al soltarlo. Vamos a ver cuáles son las características de la caída libre. Lo primero es que la velocidad inicial se considera cero. Eso quiere decir que el objeto nada más se deja caer, no es lanzado. Y vamos a llamar a la velocidad inicial v con subíndice 0. La aceleración cuando el objeto se tira en la Tierra es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya veremos que hay casos en donde tomaremos en cuenta el signo y casos en donde no. Ahorita haremos la aclaración de cuándo sí y cuándo no. Es importante que si el objeto fuera tirado en la Luna o tirado en Júpiter o en Marte, pues la aceleración de la gravedad sería distinta. Este valor nada más es para la Tierra, pero todos los cálculos que vamos a hacer son para la Tierra. Por otro lado, es importante aclarar que rapidez y velocidad no es lo mismo. La rapidez siempre es positiva. La velocidad sí tiene signo. Puede ser positiva si va hacia arriba o negativa si va hacia abajo. Vamos a ver cómo calcular la rapidez de la caída. Vamos a llamarle R, subíndice F para decir que es final, o sea la rapidez final, igual a por T, donde A lo pongo entre barras para decir que solo voy a tomar su valor sin tomar en cuenta su signo. Es importante que en la rapidez, para que sea positiva, solo voy a tomar en cuenta el 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo único que tengo que hacer para calcular la rapidez de la caída es multiplicar 9.8 por el tiempo transcurrido. Es lo único que hay que hacer. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la rapidez. Lo que vamos a hacer entonces es ocupar la fórmula que la rapidez final es el valor de la aceleración sin signo por el tiempo. Entonces, si queremos calcular la rapidez de la caída de un objeto después de 6 segundos de haber sido soltado, pues tenemos que multiplicar 9.8 por 6. Al hacer esta multiplicación el resultado es 58.8, la rapidez, sus unidades son metros sobre segundo y eso es lo único que hay que hacer para obtener el resultado. Ahora veremos algo muy similar, cómo calcular la velocidad de la caída en determinado momento. Entonces aquí la fórmula de la velocidad es v sub f, o sea donde f es velocidad final. Esto es la aceleración por el tiempo. Aquí la aceleración sí se va a tomar con su signo como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la velocidad el signo sí es muy importante. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la velocidad. Entonces, si queremos calcular la velocidad de caída de un objeto después de 4.5 segundos de haberlo soltado, pues lo único que hay que hacer es sustituir los valores en la fórmula que acabamos de ver. Entonces aquí la aceleración se toma como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, porque en la velocidad el signo es importante y se multiplica por 4.5, que es el tiempo que queremos ver. A la hora de hacer esta multiplicación, menos por más da menos, el resultado da negativo y el resultado final es 44.1 metros sobre segundo. En negativo, es muy importante esto. Para calcular la distancia después de transcurrido cierto tiempo, entonces vamos a ocupar otra fórmula. Otra vez estamos considerando que no hay velocidad inicial. Entonces, en este caso, para la caída libre, la distancia es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado y todo esto dividido entre 2. Aquí es importante recordar que la aceleración vamos a tomarla como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este momento no va a ser importante hacia dónde se está recorriendo la distancia, por lo tanto no vamos a tomar signo para hacer el cálculo. Por último, vamos a hacer el cálculo de la distancia que ha recorrido un objeto que se soltó hace 4 segundos.
Entonces vamos a ocupar la fórmula que acabamos de ver. Aquí tienen que tener mucho cuidado en el orden que hacen las operaciones. Primero sustituimos, cada valor que vamos sustituyendo lo ponemos entre paréntesis. Entonces 9.8 que es la aceleración, luego 4 que es el tiempo en segundos, eso va al cuadrado y dividido entre 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es el cuadrado. Entonces 9.8 por 16, el cuadrado de 4 es 16. Todavía la única operación que hemos hecho es elevar al cuadrado. Ya que hicimos esto, luego multiplicamos 9.8 por 16, que da 156.8. Y finalmente dividimos entre 2, que es 78.4. Esta es la distancia en metros que ha recorrido el objeto. El orden de las operaciones es muy importante.